Buenos días, mi nombre es Cope Lorente, soy asesor fiscal y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo voy a hablar de cuál es el momento óptimo para darnos de alta como autónomo. Nosotros, cuando planteamos esta pregunta, realmente estamos formulando dos preguntas a la misma vez. La primera de ellas es cuándo debemos de darnos de alta en Hacienda. Tenéis que entender que nosotros cuando nos damos de alta en Hacienda únicamente pagaremos impuestos cuando tengamos beneficio por nuestra actividad económica. Por tanto, obligatoriamente nos tenemos que dar de alta en Hacienda en el momento en que tengamos ventas. Pero este no sería el momento óptimo. El momento óptimo de darnos de alta en Hacienda sería en el momento en que empezamos a adquirir elementos o a incurrir en gastos para el desarrollo de nuestra actividad, ya que estos gastos, para que sean deducibles en el impuesto de la renta o en el impuesto de IVA, si es que nuestra actividad además está sujeta y no exenta a este impuesto, tiene que ser previamente con el alta en Hacienda. En caso de que nosotros esperemos a darnos de alta en Hacienda hasta el momento en que empezamos a tener las primeras ventas, los gastos previos no podrán ser gastos deducibles y tributaremos por el total de ingresos obtenidos, como si fuera un beneficio. Y no es así, hemos tenido gastos, pero lo que pasa es que no son deducibles. Ahora bien, hay una excepción con respecto a este asunto en relación a la ley del impuesto de la renta. No a la ley del IVA, pero sí a la ley del impuesto de la renta. Y es que puede ser que nosotros tengamos elementos que adquirimos antes de tener pensado desarrollar nuestra actividad. Elementos como pueden ser un ordenador, nuestra propia vivienda, un local, quizás un programa informático como un editor de vídeos. Y ahora estos elementos los vamos a necesitar para el desarrollo de nuestra actividad. Estos elementos lo que tienen en común es que los necesitamos para el desarrollo de nuestra actividad y que además su vida útil es superior a un año. Pues bien, la ley del impuesto de la renta nos permite, aunque hayamos adquirido estos elementos antes del alta en Hacienda, poder afectarlos a nuestra actividad económica. Estos elementos se afectarán por el precio de adquisición, incluyendo el impuesto de IVA, porque como ya digo, con respecto a la ley del IVA no va a ser deducible, pero sí podemos afectarlo en relación a nuestro impuesto de la renta y poderlo transformar en gasto deducible conforme vayamos consumiendo su vida útil vía amortización. Y ahora, la segunda pregunta que nos haríamos es ¿cuándo me tengo que dar de alta en Seguridad Social? Bien, la normativa dice que te tienes que dar de alta como autónomo cuando realices de forma habitual, destaco habitual, ¿vale? Porque ahora hablaré de esta palabra, personal y directa una actividad económica y a título lucrativo. A efectos prácticos, nos tenemos que dar de alta como autónomo en el momento en que nos demos de alta en Hacienda. Tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros nos damos de alta como autónomo, a final de mes, durante todos los meses que estemos de alta, tendremos que pagar la famosa cuota de autónomo. Y este es uno de los motivos por que retrasamos nuestro alta, ya que independientemente de que nuestra actividad económica dé pérdidas, este gasto tendremos que pagarlo. A continuación voy a dejar una tabla en la que indicaré el importe de la cuota de autónomo, pero esta cuota se calcula en base a la base de cotización que escoge el propio autónomo. ¿Qué es esto de la base de cotización? La base de cotización es lo que el autónomo piensa que va a ganar. Bien, la base de cotización, lo que pasa es que a la hora de escogerlo se tiene que escoger entre un mínimo y un máximo. Y una vez que hemos escogido la base de cotización, aplicaremos un 30,6% y así obtendremos nuestra cuota de autónomo. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos plantear es ¿me puedo dar de alta en Hacienda y no en Seguridad Social? Para contestar esta pregunta tenemos que volver a la definición que dice la normativa de Seguridad Social de cuándo nos tenemos que dar de alta como autónomos. Y dice, nos tenemos que dar de alta como autónomos cuando realizamos una actividad económica de forma habitual, directa, personal y a título lucrativo. Bien, pues hay jurisprudencia que dice que la habitualidad se define cuando obtenemos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. Pero repito, esto es jurisprudencia y la normativa de Seguridad Social no se agarra a esta jurisprudencia. Entonces, puede ocurrir que tú te des de alta en Hacienda, que no obtengas todavía ingresos que superen el salario mínimo interprofesional, pero Seguridad Social, si se entera, intervendrá, te aplicará la cuota de autónomo desde el momento en que te diste de alta en Hacienda sin ningún tipo de bonificación, con recargos y posiblemente con sanciones. Y tú podrás ir a vía judicial a recurrir este hecho. Pero esto te va a suponer un desgaste económico y un desgaste psicológico. Y es algo que yo no recomiendo para comenzar una actividad económica. Pero sí que es verdad que hay un caso excepcional en el que nos podemos dar de alta en Hacienda y quizás no en Seguridad Social, pero siempre y cuando hablemos antes con Seguridad Social y nos dé su consentimiento. Y se trata de aquel caso en el que necesitemos realizar una fuerte inversión y que se va a demorar en el tiempo, como por ejemplo
puede ser la reforma de un local donde nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad económica en dicho local. Pues bien, para poder deducirnos todo el gasto que nos va a suponer esa reforma o esa inversión, tenemos que realizar una alta previa en Hacienda. Con esa alta previa en Hacienda lo comunicaremos en Seguridad Social y diremos que todavía no podemos desarrollar nuestra actividad de forma normal. Simplemente hemos hecho una alta previa en Hacienda para poder deducirnos estos gastos y comprometiéndonos a que cuando ya podamos realizar nuestra actividad de forma normal, transformar esa alta previa en Hacienda en una alta normal en Hacienda y además darnos de alta en Seguridad Social. Entonces, ¿qué opciones tenemos para reducir nuestra cuota de autónomo al máximo posible? La más conocida es la llamada tarifa plana, pero los requisitos son los siguientes. Tienes que haber estado sin dar de alta de autónomo los últimos 2 años y en caso de que hayas aplicado la tarifa plana anteriormente, ese tiempo de 2 años tendría que ser de 3 como mínimo. Esta tarifa plana, si escoges la base de cotización mínima, durante los primeros 12 meses vas a pagar 60 euros y durante los siguientes 12 meses esa cuota irá incrementando hasta llegar el mes 25 que ya pagarás una cuota de autónomo normal. Esta tarifa plana puede ser mejorada en caso de que realicemos nuestra actividad en una población con menos de 5.000 habitantes o en caso de que nos demos de alta como autónomos y seamos personas jóvenes. Y cuando hablo de personas jóvenes hablo de hombres menores de 30 años o mujeres menores de 35 años. En este caso también la bonificación por tarifa plana se mejorará. ¿Y qué pasa para aquellas personas que realizan una actividad por cuenta ajena y además quieren realizar una actividad por cuenta propia, es decir, quieren ser autónomos? En primer lugar, daros mucho ánimo. Y en segundo lugar, tenéis que saber que no podéis acogeros a la tarifa plana. Pero no todo son malas noticias. En este caso sí que podéis pedir a Seguridad Social que os tengáis un alta de reducción de jornada como autónomo. Es decir, si sois nuevos autónomos podéis aplicar una reducción en vuestra base de cotización durante los primeros 18 meses del 50%, siempre y cuando estéis trabajando por cuenta ajena a tiempo completo. Esa reducción podrá ser del 50% sobre la base de cotización durante los primeros 18 meses y los siguientes 18 meses la reducción de la base de cotización será de un 25%. Pero ¿y qué pasa para aquellos empleados por cuenta ajena que están a tiempo parcial? Pues las reducciones serán menores. La reducción podrá ser de un 25% en la base de cotización durante los primeros 18 meses y una reducción de la base de cotización del 15% durante los siguientes 18 meses. Los requisitos es no haber dado de alta antes como autónomo. A la conclusión en la que llegamos es que nos interesa darnos de alta en Hacienda lo antes posible para que todos los gastos sean deducibles, pero que con respecto a Seguridad Social nos interesa demorar ese alta lo máximo posible. Ahora bien, como nos hemos dado cuenta, ambas van de la mano. Entonces ya tendríamos que estudiar caso por caso para ver qué nos interesa más. Recordad que si tenéis una gran inversión, tenéis que realizar una gran inversión inicial, intentar aplicar el alta previa en Hacienda y hablar con Seguridad Social para poder retrasar ese alta lo máximo posible. En el resto de casos habría que ver qué compensa más, si esperar a tener nuestras primeras ventas o darnos de alta en Hacienda y en Seguridad Social desde el primer gasto que tenemos en nuestra actividad, a pesar de que vamos a pagar una cuota de autónomo. Eso sí, una vez que nos demos de alta, tener en cuenta que las bonificaciones que tenemos como autónomo, ya sea la tarifa plana o la reducción de la base de cotización por pluriactividad, la podremos estar aplicando hasta que nos demos de baja y que cuando queramos volver a darnos de alta, estas bonificaciones seguramente ya no las podremos aplicar. Porque, por ejemplo, la reducción de la bonificación de tarifa plana tendríamos que esperar 3 años para volver a aplicarla y la de reducción de jornada, la reducción de base de cotización por pluriactividad, ya no podríamos volver a utilizarla. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de interés. Si ha quedado dudas, que seguro que han quedado, por favor, escribidlas. Si creéis que puede ser interesante para otras personas, por favor, compartidlo. Y no olvidaros suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que os notifique YouTube en caso de que suba nuevos vídeos. Muchas gracias y un saludo.